Bien, seguimos con la exposición relacionada con esta propuesta de Edgar Morán sobre una política de civilización que hemos escogido para cerrar los contenidos del curso. Eh, Habíamos visto algunas cosas, algunas contradicciones, habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Eh, Estábamos básicamente refiriéndonos a cómo la vida se organiza, se operacionaliza en el mejor de los casos, porque en muchos casos esta vida simplemente es eso, es una operativización, es de alguna manera una convencionalización de de poder seguir, digamos, asumiendo ciertos roles. eh, y Morán, de alguna manera, trata de exponer cómo esto termina haciendo una sociedad, si con Han decíamos que era una sociedad del cansancio, del agotamiento, la impresión que a mí me queda de algunos pasajes del texto de Morán es que esta es una sociedad como muy eh, claustrofóbica o podríamos decir claustrogénica, o sea, en el sentido de que genera las condiciones de encierro, de apretujazón. Es casi, podríamos incluso inventar una palabra, sería una sociedad claustrofobiogénica. ¿Ah? Esa está bonita, ¿no? O sea, es una sociedad que genera todas las condiciones para que sintamos este encierro. Y vean, uno se pone a repasar un poco el texto de Morán, así un poco con más cuidado, después de 2 años de encierro pandémico y esas, al menos a mí, esas partes me resultaron, de nuevo, muy relevantes, me resonaron mucho, en el sentido de que lo que estamos es diseñando las cosas como para poder hacer que eso que diseñamos sobreviva. ¿En qué sentido? Hay una pretensión en todo lo que los seres humanos hacemos, que es maximizar los recursos o maximizar el, el fruto que le sacamos a los recursos que utilizamos, y esa pretensión es completamente adecuada, es todo lo legítima que puede ser, y es importante incluso también que funcionemos de esa manera. Con el texto de Morán lo que podemos decir es que el problema es que esto lo hemos llevado a un punto en que a trueque de que haya la posibilidad de seguir, cumpliendo con lo que hemos venido haciendo, que ya no importa la manera en que lo seguimos haciendo siempre que se sigue haciendo, ¿verdad? O sea, hay una película que es realmente bastante conmovedora, de Will Smith, que es esta, la de En búsqueda de la felicidad. Y la historia que ahí se narra es además, por como lo narran en la historia, toca mucho, digamos, el hecho de todo el esfuerzo que hay que hacer para sobrevivir. Y hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, y es cómo este, este señor, no me acuerdo el nombre del señor a quien retratan en la película, cómo este señor a quien retratan en la película, un hombre que, bueno, al final de cuentas tuvo un éxito económico indiscutible, ¿verdad? Cómo él menciona que cuando está en el entrenamiento de aquel trabajo, ¿verdad? Donde él tenía que llamar por teléfono para ofrecer ciertos servicios, para que les compraran ciertos servicios, y en función de eso, él también pues podía salir adelante, digamos, ganar mejor o ser un mejor empleado, lo que sea. Como él menciona que él empezó a notar que tan siquiera el acto
de bajar el auricular para colgar y volver a subirlo, eso se podía mejorar con mantener el auricular puesto en la oreja y colgar con la otra mano. Él mencionaba cosas como que él prefería no tomar demasiada agua para no tener que estar deteniéndose para orinar tanto como sus compañeros, y que esa fue la manera en la que él se abrió camino en ese tipo de empleo. Y uno, de pronto, vamos a ver, siguiendo el hilo conductor de la película, uno se da cuenta de que eso fue ni más ni menos que un mecanismo de supervivencia de alguien que estaba necesitando de verdad pegarla en ese trabajo y que lo logró. Sin embargo, por otro lado, uno, al menos yo, no puedo dejar de pensar que es una es terrible, digamos, tener que llegar al punto donde importa tanto, incluso ese segundo que le podemos rescatar al ir a orinar, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo en las relaciones laborales que nosotros estamos viendo actualmente, eso empieza a ser relevante. Y la discusión, y la discusión a mí me parece súper interesante, porque vamos a ver, el otro día escuchaba también al, no sé si es el dueño o el presidente, creo que es el dueño de una de las empresas que se ha encargado de construir en Berlín. Berlín ha construido en las últimas décadas una cantidad pero absurda de cosas, de habitaciones, de edificios. Y este señor es uno de los magnates de esas empresas constructoras que se han encargado de desarrollar inmobiliariamente Berlín. Y a mí me llamó mucho la atención que él decía, bueno, yo tengo chofer, ¿verdad? Y el asunto es que una persona como él tiene chofer precisamente porque él dice, es que yo en el carro, yo sigo trabajando. Yo sigo trabajando. Y el punto es mejor dado que yo puedo seguir trabajando en el carro, tiene un carro que es, yo creo que más cómodo que cualquier oficina que podamos tener cualquiera de nosotros o nosotras, ¿verdad? Él sigue trabajando en el carro y él tiene este chofer precisamente porque para la compañía es más barato que él, que trabaja tanto y que su trabajo además trae tanto valor agregado, digamos, es más barato para la compañía que él siga produciendo incluso en los momentos en los que va manejando y que además se le pague un salario a alguien que maneje por él. Porque si él, que es tan productivo, se dedica a manejar, eso le saldría carísimo a la empresa, ¿verdad? Entonces uno se queda pensando, caramba, o sea, primero, obviamente, pues, qué hombre más productivo, ¿no? Pero además, uno lo que se pone a pensar es, puña, y una vida así, ¿para dónde va? Digamos, pues, ¿cómo se sostiene una vida, digamos, en ese sentido? ¿Y qué es lo que se vuelve significativo para una vida de esas, ¿verdad? Morán nos presenta una vida completamente compartimentarizada, de manera que todo está calzado para que la gente pueda seguir en este engranaje, en este funcionamiento, ¿no? Todo se tiene que engarzar de manera que la gente pueda seguir produciendo. Thoreau, que habíamos visto un texto de él en el curso, él mencionaba cómo, por ejemplo, el ferrocarril trajo cambios a la sociedad del siglo XIX en Estados Unidos por dos razones. La primera es, obviamente, pues conectó a todo el mundo de mejor manera. Había pues un trasiego muchísimo mayor de cosas y de mercancías, pero además una de las cosas que ya Thoreau notaba a mitad del siglo XIX es que el ferrocarril lo que hizo es que todo lo convirtió eh, todo lo volvió muchísimo más vertiginoso. La palabra sería, todo introdujo la vertiginización, sería, no sé, hoy,
todo lo volvió muchísimo más rápido, todo tenía que estar ya, todo tiene que ir con horario, no se puede atrasar nada, porque el ferrocarril no espera a nadie, el ferrocarril no espera nada, ¿verdad? Todo tiene que estar listo porque tiene que llegar a tiempo para poder irse, para que llegue allá al otro lugar también a tiempo, para que siga el proceso y para que el proceso no se detenga. Bueno, de la misma manera, así estamos funcionando en las sociedades contemporáneas. Vean que eso es todo un tema para nosotros acá en Costa Rica, toda la discusión que ha habido a propósito de si tren o si no tren, de si de las rutas interseccionales y todo ese tipo de cosas, es para que la gente pueda desplazarse más eficientemente, porque la gente tiene que trabajar. Y esto último es ciertísimo, la gente tiene que trabajar, pero parece ser que lo único que importa es que la gente se conecte a tiempo, que la gente esté a tiempo, que la gente llegue con tiempo, que la gente no se atrase, porque el trabajo tiene que seguir. Y esa es la sensación que hay en esta sociedad donde la gente tiene que estar dispuesta a pasar, digamos, 2 horas de su vida, 2 horas hora y media en la mañana y hora y media en la tarde para llegar al trabajo, y para devolverse a la casa en la noche, ¿verdad? Siempre, siempre concentrado, siempre, siempre conectado, ¿verdad? Esto del trabajo remoto, eso lo ha exacerbado de una manera que la gente siempre tiene que estar disponible, siempre tiene, o sea, uno no se desintoniza de todo esto, ¿verdad? Y Morán lo que señala es que el problema es que esto termina anomializando a la gente. O sea, todo el mundo trabaja en una anomia, todo el mundo funciona simplemente como en automático, ¿verdad? Y en una completa y en una completa anonimia en relación de los unos con los otros. Uno ya no conoce a nadie, uno no conoce a la gente con la que viaja en el bus, uno no conoce a la gente con la que vive en el condominio, uno no conoce a la gente con la que vive en el edificio de apartamentos. ¿Por qué? Porque lo que interesa no es eso, ya no es entretejer a la gente entre sí, sino que los procesos puedan seguir, que no se detenga nada nunca, ¿no? Y en ese sentido, entonces, por eso es que dice Morán, la ciudad en última instancia es una grandísima máquina que lo único que importa en última instancia es que siga funcionando, ¿verdad? Y por eso es que también el valor que llega a adquirir la gente, las personas y sus relaciones en el día a día es simplemente eso, que la operación siga adelante. Y por eso es que a mí me gusta hablar con el verbo operación, operacionalizar, operativizar, porque las cosas pueden operar, pueden seguir marchando sin que realmente funcionen, tomando en cuenta al humano como parámetro. Generalmente, cuando yo digo que algo es operativo, y esto ya es una manera en que yo explico, en que yo entiendo las cosas y yo esto lo traslado, digamos, a mis explicaciones. Cuando yo digo que algo está operativizado, lo digo reconociendo que sigue su marcha. Y eso es, bueno, pues parece ser algo que se busca, ¿no? Pero cuando las cosas operan es porque es eso, simplemente apenas operan. Si las cosas realmente funcionaran, tendríamos que meter un montón de otros parámetros, de otras variables, para que no es solamente que las cosas sigan su marcha, sino para que además, en función de lo que construyen, podamos decir que funcionan y no que meramente operan. No sé si entienden esta parte y no sé si tendrán algún comentario a propósito de esto a partir de Morán o alguna pregunta. Vean que este esquema sería básicamente el mismo o complementario, en todo caso, con algo que habíamos discutido cuando vimos a Marcuse, que era esto que está acá. Cómo el modelo
de la necesidad, del deseo y del objeto que lo satisface se trastocan. Esta lámina no se las había puesto en aquella exposición y me animo a ponerla ahora, entonces pues aquí les quedará, ¿verdad? Lo que decíamos era esto, ¿verdad? Ya la necesidad no es la necesidad de los individuos, sino la necesidad de la operación que sigue adelante. ¿Verdad? Aquí habíamos dicho que la relación entre necesidad, deseo y objeto era que la necesidad se vincula con el deseo y a partir de ahí, o la necesidad y el deseo funcionan en un primer momento y que se busca el objeto que lo satisfaga. Cuando se trastoca el modelo, entonces más bien el objeto se le atraviesa al deseo y a partir de ahí se crea una necesidad. Esto, por eso es que les decía, esto va en función de lo que habíamos visto a partir de Marcuse como necesidades o bien, no, necesidades falsas, ¿verdad? Acá vean que en última instancia nosotros seguimos operando en función de que podamos cumplir, o sea, lo que necesitamos es poder cumplir con la operación, con la operatividad. No con nosotros, no con nuestras necesidades primariamente, sino con poder seguir manteniendo el modelo que de alguna manera, y este es el elemento que nos hace engancharnos. Y es que lo que importa en última instancia es que siga funcionando el, el modelo o la operativización que en última instancia nos termina sosteniendo dentro del funcionamiento. ¿Por qué? Porque bien que mal, esta operatividad, pues es la que nos otorga algún tipo de lugar, nos otorga algún tipo de espacio, digamos, de funcionamiento. ¿Cuál es el problema? Que siempre hay un resto, digamos, hay una minoría acá también que, que no alcanzan a satisfacer necesidades, que no alcanzan a, a verse representados, digamos, en esta operativización, porque terminan completamente apartados del acceso a la satisfacción de necesidades, de manera real, en última instancia. Este, y ese es un problema. Vamos a ver, todos los movimientos de indignados que son bastante frecuentes en los últimos años, las manifestaciones de los invisibles, la manifestación de los, de los sin techo, ya la manifestación de los que se quedan sin trabajo y todo esto. Hoy, vamos a ver, hoy en día, digamos, tenemos manifestaciones de ese estilo por ejemplo, en Panamá tenemos un problema de gente que está pues quejándose de que pues, simplemente el costo de vida está inmanejable ya por una buena capa de la población. Algo similar fue lo que se vio en Ecuador en las últimas semanas, ¿verdad? Y el asunto es que este tipo de movimientos surgen de las personas, o por lo menos de las capas de personas, que pues cada vez les queda menos que perder, por decirlo de alguna manera. Muchas veces el problema es que podemos ser muy críticos de este tipo de modelos, de este tipo de sociedad, pero no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, desde el lugar que nos toca a nosotros. Por ejemplo, a mí esto me interesa, sin embargo, yo pertenezco a un conjunto de personas que tenemos nuestras necesidades realmente cubiertas. Hay gente que literalmente no tiene sus necesidades cubiertas. No es solo el hecho de que tengan una conciencia de que hay personas que no tienen cubiertas sus necesidades, sino de que efectivamente, ¿qué pasa con la gente que tiene que vivir este problema?
¿Qué pasa con la gente que efectivamente tiene que abandonar su lugar de residencia porque ahí no tiene cómo salir adelante? ¿Qué pasa con la gente que no tiene las herramientas simbólicas para de verdad poder acoplarse? ¿Verdad? Una palabra que fue bastante usada, digamos, en la comunicación, digamos, en estos tiempos de pandemia, es reinvéntese, reinvéntese. Las cosas están duras, pero usted tiene que buscar cómo adaptarse, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con la gente que no tiene recursos, ni materiales, ni simbólicos, para poder de verdad adaptarse a un entorno que se vuelve en ese sentido muchísimo más hostil cada vez, ¿verdad? Y ¿qué es lo que pasa con esta gente? Que cada vez se va quedando más excluida y que cada vez entonces va teniendo menos que perder. Y ahí es donde surge la posibilidad de que se levanten, porque ya de todas maneras, al no tener mucho que perder, ¿verdad? Pues entonces pueden levantarse y la verdad es que no haría gran diferencia. ¿Ya? Un poco cuando la indignación llega al punto a que la consigna de la gente es que arda todo, ¿no? Que todo se reviente, porque de todas maneras a mí ya me dejaron atrás. ¿Se entiende? No sé si tendrán algo que decir. Morán, Yo solamente tenía una pregunta. adelante, Valentina. ¿Cuál podría ser, digamos, una, una flaqueza que tenga este modelo que propone Morán del encierro? Es que, digamos, no entiendo si ese encierro se refiere a un encierro, por ejemplo, metafórico, en el sentido de un encierro dentro de, por ejemplo, un sistema de producción como es el sistema capitalista. Eso Ajá. podría ser un tipo de encierro metafórico, o si literalmente es un encierro físico en donde justamente por estar en este sistema se recluye absolutamente del resto para poder cumplir con el ideal de lo que vendría siendo, por ejemplo, un sujeto productivo. Ya. Eh, Morán lo que dice es que, vamos a ver, más bien, ese encierro, ese enclaustro, ¿verdad? Eh, es precisamente lo que causa el problema, ¿verdad? Y Morán más o menos lo que está perfilando es que tenemos que aprender, o sea, el modelo lo que demanda de nosotros es que aprendamos a sobrevivir en esas circunstancias, en ese encierro, ¿verdad? En espacios cada vez más reducidos, en trabajos que no tienen nada que ver con nosotros más que el hecho de que estamos ahí cumpliendo un papel este, que podemos desempeñar, digamos, para poder tener con qué solventar nuestras necesidades, o sea, de vender nuestro tiempo, digamos, por un salario, digamos, con todas las implicaciones que eso tiene y con todas las discusiones posibles que hay alrededor de eso. Y más bien Morán lo que está diciendo es que el tipo de modelo que está imperando ahorita funciona de esa manera y se nos impone de esa manera y que nosotros lo normalizamos de esa manera. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en esa estridencia, a vivir en ese torbellino de cosas, digamos, que cumplir, que hacer, y con cada vez menos espacio físico y simbólico con lo cual responder a todo. Eh, ese es más bien el problema que ve Morán. La alternativa que él ve, la vamos a ver hacia el final, digamos, o la vemos al final, digamos, pero lo que hay que hacer es, de alguna manera, reposicionarse en esa operacionalidad. Dicho con las palabras que he estado mencionando, sería convertir las cosas de operativas a funcionales. O sea, el asunto no es solamente que funcionen en el sentido de que estemos produciendo cosas, sino de que además eso también produzca la posibilidad de que haya un espacio para nosotros. Vamos a ver,
no sé, en mi caso yo lo puedo decir que eh, una discusión que para mí empezó cuando estaba más o menos en décimo del colegio fue aquello, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Verdad? Y las profesoras de orientación, en mi caso, eran, siempre nos traían a colación, vean, ya ustedes tienen que ir pensando más o menos para qué sienten ustedes que sirven y para qué área les gusta y a qué les gustaría dedicarse el resto de su vida y todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, yo vengo de una comunidad, de una comunidad, este, yo vengo de un barrio, ¿no? De un lugar a donde todo el mundo pues la pulseaba, por decirlo de alguna manera. Y entonces a uno le decían, sí, sí, pero también hay que ser realistas, ¿verdad? Entonces a uno primero le dicen, vean, ustedes piensen más o menos qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿ya? ¿Qué es más o menos lo que ustedes anhelan de su vida? ¿Qué es lo que ustedes, con qué se sentirían ustedes felices, digamos, como profesión? Y entonces ahí sí, qué bonito dedicarse a lo que a uno le gusta. Y después sacaban ahí el rotulito del pero hay que ser realistas, ¿verdad? Hay que estudiar algo que les permita sobrevivir y todo esto, ¿verdad? Entonces, es un poco como que el modelo que a uno le inculcan desde que está en el colegio, desde antes, es que como que uno tiene que negociar y balancear entre el deseo y la necesidad, más o menos. ¿Ya? Y el problema es que el modelo que está criticando Morán es el que produce este encerramiento, el que produce todas estas renuncias y el que produce esta falta de espacio de acción, los produce, entre otras cosas, sacrificando el deseo, sacrificando lo que uno quiere hacer, ¿verdad? En función de poder cumplir con lo que uno tiene que solventar, que es la necesidad. Morán lo que dice es, bueno, pongámosle un poco más de atención a esto, sin descuidar lo de la necesidad, obviamente. Que el solventar la necesidad no sea solo eso, no sea solo subsistir, no sea solo tener con qué atender las necesidades básicas, sino que se haga también en función de una construcción de un sujeto, de un individuo que pueda, ¿sí? Que pueda tener un margen mayor a solamente sobrevivir. El encierro ese que estás mencionando, Valentina, lo produce más bien el hecho de estar solamente preocupados por apenas sobrevivir, por apenas funcionar, por apenas operar, ¿verdad? La idea es que esto funcione en el sentido de que esto también retribuya de alguna manera para la construcción, para la autoconstrucción de los individuos o de los sujetos. Por ahí es por donde va la cosa. No sé qué te parece. Sí, gracias. Es que, digamos, también esto me parece como tal vez un poco conflictivo, porque justamente esto de no es solamente cuestión de sobrevivir, es lo que nos ha llevado al modelo de producción que tenemos, que literalmente nos está haciendo que ya dejemos de sobrevivir porque no es sustentable. Claro. En algún momento va a terminar con nosotros. Entonces, no Sí. sé si eso se podría entender como una debilidad argumentativa de Morán. Eh, pues el punto es, no, vamos a ver, tal vez la falencia más bien está en mi explicación, Valentina, porque Morán de verdad lo que está diciendo, lo que dice es que esto nos está llevando a la ruina. Lo que él está criticando es precisamente que no estamos, o sea, estamos tan distraídos y esta manera de operar nos distrae tanto precisamente porque lo que estamos es, eh, cuidando, no morir en el proceso, que no estamos pensando que esto a la larga está cargando todo el sistema, digamos, y el sistema va a terminar reventándose. Eso está en Morán. Eso Morán también sí, también lo menciona, también lo señala, digamos. De repente tal vez el énfasis que yo he puesto es precisamente en esto de la operatividad y de la función, operatividad versus funcionabilidad, pero sí, ¿no? Efectivamente. El problema es que vamos a ver, ciertamente, ¿cómo lo digo? Nosotros nos concentramos en sobrevivir nosotros,
y la respuesta es cómo hacemos para sobrevivir todos, ¿ya? Pero a veces el apremio es tan grande que a lo único que podemos prestar atención es a sobrevivir, a sobrevivir nosotros, a tener nosotros los medios de subsistencia, independientemente de cuánta presión le mete eso al modelo general. Sí, es una muy buena observación. Ahora, yo no lo vería como una falla argumentativa en Morán, porque en Morán está. Más bien va muy de la mano con eso. Vamos a ver ahora con las soluciones, a ver si esto lo puedo traer un poquito más a flote. Como le digo, me he hecho yo el fardo encima. Muy probablemente el problema está en la cuestión expositiva de este servidor. Gracias. Bien, ¿alguna otra cosa, alguna otra pregunta? Si no, veamos también ciertos desafíos que menciona, o cuáles son los desafíos que menciona Morán, y para ver esto en función de también hacia dónde es que va la propuesta y hacia dónde es que nos quiere llevar, hacia dónde aterriza esto, ¿verdad? Vean que eh, en última instancia, esta operatividad que les estoy mencionando, está solo en función de incrementar nivel de vida. O sea, ¿cómo hacemos para tener cada vez más cosas o más, acceso a mayores cosas, a mejores cosas, a cosas que... vean, aquí puse de nuevo a Morán y a Marcuse, los puse los dos en la misma lámina, precisamente porque esto es lo que viene prometiendo el modelo de hiperproducción, que uno, con tener chunches, con tener cosas que le facilitan a uno la vida, uno está mejor. Y vamos, hay instrumentos que facilitan la vida, ¿verdad? O sea, nosotros, si nosotros nos comparamos así, nominalmente, sin hacer ninguna mediación, si nosotros nos comparamos con cómo vivía la gente hace 100 años, digamos, en el sentido de cómo solventaban sus necesidades domésticas, sus necesidades cotidianas, etcétera, etcétera, pues nosotros tenemos acceso a un montón de cosas, a un montón de herramientas, a un montón de recursos que hace 100 años pues la gente ni siquiera se imaginaba, ¿no? Era impresionante, sería como casi que como estar viendo una película de ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un montón de cosas, pero un montón de cosas que ciertamente facilitan la vida. Ahora, la pregunta es de que hagan la vida más fácil, que se sigue, que se sigue. O sea, vamos a ver, una pregunta, nosotros no estaríamos dispuestos a renunciar a ciertas herramientas, a ciertos aparatos. ¿Por qué? Porque simplemente ya lo hemos normalizado. Les, un ejemplo así, muy básico, y tal vez por eso banal, pero algo tan sencillo como lavar la ropa. No creo que nosotros estemos demasiado dispuestos, o sería muy raro verlo en el sentido de que sería muy poca la gente que esté tan comprometida con este tipo de argumentos como para estar dispuesta a renunciar a algo como una lavadora de ropa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Pues por lo que significa para nosotros en nuestro nivel de vida tener un aparato como esos. ¿Ya? Yo no me imagino a alguien renunciando al punto de que se lave la ropa a mano por la cantidad de tiempo. Además, porque tenemos una presión en tiempo que sería imposible enfrentar si tomáramos ese tipo de decisiones. O nos costaría muchísimo esfuerzo tomar ese tipo de decisiones. Pero vean, algo tan sencillo como tener acceso a un aparato lavador de ropa o a un horno microondas, por ejemplo, es súper significativo en la presión que le mete al sistema de producción y a sus consecuencias. El otro día, cuando llevé un curso con la profesora de historia, Rina Cáceres, ella que también se especializa mucho
en todo lo que es pues, África, la historia de África y todo lo que es los problemas que se derivan, digamos, de pensar África y su historia, digamos. Ella nos decía que en mucho sentido, uno de los grandes problemas que estamos teniendo actualmente es que muchos de los aparatos que nosotros tenemos normalizados, como un horno de microondas o como una refrigeradora o algo así, están llegando, digamos, a lugares, por ejemplo, en África, donde jamás, nunca, nunca, nunca se había pensado que fuera posible que ellos de verdad tuvieran acceso a ese tipo de cosas, ¿verdad? Perdón, y algo tan sencillo como tener acceso a hornos de microondas en el continente africano, implicando el consumo de electricidad que hay que implementar en esos lugares para que ellos puedan tener acceso a algo tan sencillo como un horno de microondas, que uno puede decir, bueno, y tienen derecho a tener esa aspiración, por supuesto, ¿ya? Algo como eso le introduce al mundo una presión energética y de consumo de materias primas que ahora nosotros somos conscientes de eso, pero no hemos sido conscientes de eso en todo lo que eso ha significado o nos hemos dado cuenta muy tarde de todo lo que eso ha significado a los niveles de consumo que estamos nosotros ahorita. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros ahorita aquí, pues, para nosotros es muy fácil tener acceso a este tipo de cosas. Y universalizar el acceso a ese tipo de cosas a todo mundo que tiene necesidad, pues introduce un problema. Y ojo que estoy hablando de cosas muy sencillitas, como un horno de microondas o una refrigeradora. Pero eso incluso tiene consecuencias en algo tan importante y tan fundamental, por ejemplo, como la atención de la salud. El hecho de poder tener refrigeración en lugares del mundo donde en este momento no se tiene acceso por falta de electricidad o por falta de la riqueza necesaria para poder comprar ese tipo de cosas, podría ser determinante en las diferencias, por ejemplo, de tener acceso a ciertos medicamentos que requieren de refrigeración. Así de sencillo. Así de sencillo. Y bueno, y lo que implica es que nosotros estamos en esta burbuja de que cada vez lo que seguimos es produciendo más y más y más y más y más, porque de alguna manera hemos creado esa necesidad. Bueno, el punto es, ¿qué implica eso para el entorno en el que nosotros nos desarrollamos y para nosotros dentro de las sociedades en que estamos produciendo eso? ¿Verdad? Vean, por ejemplo, esto del desarrollo industrial, ¿verdad? Cómo esto, además, y yo les estoy hablando, digamos, en este caso, del cuánto sería de bueno, potencial, el tener en algunos lugares acceso a algo como la refrigeración de ciertas cosas, como medicamentos. Pero por supuesto que el modelo no está en función de dotar, de darle acceso a las personas que están necesitando vacunas en lugares recónditos del mundo, sino que está en función solamente de producir, porque esa producción es en sí misma la que sostiene el flujo del dinero y el flujo el flujo de riqueza, ¿no? La producción de riqueza. Todo lo que es Walmart, PriceMart, todo esto, a nosotros nos está metiendo una presión impresionante. Esa necesidad, entre comillas, de cambiar vehículo cada 4 años, yo no sé cada cuánto cambia la gente el carro, de cambiar el celular cada 2 años, si es que lo llegan a durar 2 años, de cambiar la televisión, no sé cada cuánto la cambiará, cada mundial por lo menos, tener una pantalla más grande o más, o con mejor definición, eh, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Y vean cómo este desarrollo industrial en última instancia, bueno, es la manera en que nosotros hemos enfrentado un problema que ya para Sócrates era
era importante, ¿no? Sócrates, está esta anécdota de Sócrates al frente del mercado de Atenas, de alguna manera burlándose de, o alegrándose de todo lo que había ahí que él no necesitaba. ¿Ah? Hace 25 siglos, sí, un poquito, años más, años menos, hace 25 siglos. Bueno, ¿qué diría hoy Sócrates si pudiera meterse a internet a ver todo lo que están vendiéndose en línea, en Wish, en Amazon, o si pudiera ir a un PriceMart o a un Walmart o algo así por el estilo? ¿Se imaginan? Bien, tengo que son las 9:50. Vamos a hacer la pausa habitual. El otro grande reto, menciona Morán, es precisamente el de la degradación ecológica. Vamos a ver, él en algún momento habla de que esta degradación es una degradación exterior. Es, de hecho, un problema que tiene eh, o que se puede ver a partir de las consecuencias del modelo. O sea, vamos a ver, creo que por ahí iba orientado el comentario de Valentina anteriormente, a propósito de que en última instancia, aun cuando nosotros pudiéramos sobrevivir en esta operatividad, estamos en última instancia dentro de un funcionamiento que de suyo pues es problemático para sostenerse, digamos, indefinidamente. Los problemas a los que yo más énfasis le he puesto hasta el momento ha sido en el problema de cómo la vida interior, por así decirlo, de cada individuo, de cada sujeto, se ha venido comprometiendo, se ha venido degradando. Esa es una degradación interior. Pero Morán también habla, en contraposición a esa degradación interior, habla de una degradación exterior, que es la que efectivamente este tipo de operatividad en última instancia también termina comprometiendo el medio en el que nosotros nos movemos, en el sentido de que cada vez será más difícil simplemente pues, dar abasto manteniendo el nivel de consumo que tiene este modelo, que tiene esta forma de funcionar, ¿verdad? Ven entonces cómo hay hay un problema, digamos, que es consistente y correlativo a ese compromiso interior, a esa degradación interior, que es la degradación del ambiente, la degradación de los medios de los medios de donde se toman las materias, digamos, las materias primas para poder seguir funcionando en ese sentido. Y por eso es que la presión es muy grande. La presión es muy grande. Por eso es que también que solamente operar no es, en última instancia, ni siquiera un consuelo. Porque ya no es suficiente con decir, bueno, pero por lo menos así me garantizo mis medios de supervivencia. Porque a la larga, también incluso habrá impedimentos para poder conseguir esos medios mínimos de supervivencia en lo operativo. ¿Por qué? Porque simplemente pues todo se está comprometiendo, todo se está poniendo en jaque. Valentina, no sé si con esto también aporto un poco a la respuesta que intenté darte anteriormente. Sí, claro, gracias. Bien. Otra cosa es, estamos en un modelo donde, vamos a ver, esto también tiene que ver con los esquemas de valores que hay en esa operatividad y todo esto. Lo que no compite se sacrifica. Y en ese sentido, no puedo dejar de traer a colación a la actual administración, digamos, que cuando estaban hablando del sector cultura, o cuando estaban empezando a hablar del sector cultura, para ser honesto, no le he dado seguimiento a qué ha implicado toda esta discusión a este momento, pero ellos hablaban de que hay que hacer una profunda revisión del sector cultura, y los términos en que lo ponían era en función de que la cultura es muy importante, ¿verdad? Decía, pero
Ahí están los perros de nuevo. La cultura es muy importante, pero tiene que garantizar también su propia supervivencia. Y ella está hablando de cómo se financia. Y se entiende mucho en la presión financiera que un sector como el cultural implica, especialmente en un modelo donde todo tiene que monetizarse, o sea, todo tiene que ser evidente de lo que, de lo que da en relación con su resultado económico. Ahora, esto no es nuevo, esto no es solo de esta administración. No quiero ser crítico solo con esta administración en ese sentido. Esto viene desde las administraciones pasadas, recientes y lejanas. Vean algo tan sencillo como lo siguiente. Eh, o mejor dicho, ante el supuesto, que también podríamos decir, ante la excusa de que los recursos son finitos y las necesidades son virtualmente infinitas, entonces hay que tomar decisiones y eso se sabe, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, lo que pasa, y hay un ejemplo muy claro que uno puede hacer a propósito de esto en relación con las soluciones de vivienda, por ejemplo, para los lugares más desfavorecidos, digamos, que se termina urbanizando con el criterio de maximización del resultado, a rajatabla, digamos, con los problemas que esto conlleva. Qué sé yo, un criterio de maximización de aprovechamiento de un proyecto como estos puede ser sacarle a una unidad de terreno la mayor cantidad de unidades habitacionales, ¿verdad? Ese puede ser un criterio. A riesgo de sacrificar en esa medida, digamos, de eficiencia, el bienestar último de quienes van a vivir ahí. Por ejemplo, esa cosa de poner unidades habitacionales todas completamente pegadas una a la otra, sin ninguna previsión de algo que quede de espacio para algo como un pequeño patio, como algo verde, como algún lugar de esparcimiento. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero en los últimos años, cuando uno va a una urbanización, especialmente en urbanizaciones, uno lo que ve es que el lugar, como por ley, hay que dejar un espacio para recreación, para que la gente pueda ir ahí o con sus animales o sola a darse una vuelta, hacer ejercicio, llevar ahí a los niños y todo esto. Generalmente en las urbanizaciones uno lo que termina viendo es que la parte que dejan para eso es la parte que es menos aprovechable para vivienda o la que sería menos bonita para dejar ahí la vivienda. Entonces terminan los lugares de esparcimiento en unos peñones y en unas cosas que uno dice, pero ¿a quién se le ocurre aquí? ¿A quién se le ocurriría venir a jugar aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es que saldría muy caro dedicar un lote que sería bueno para una vivienda más, digamos, como para que alguien tenga ahí espacio para poner, no sé, qué sé yo, un playground o unas bancas o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es competitivo, eso no es eficiente, ¿verdad? Entonces se sacrifica en función de ciertas necesidades que es muy difícil traducir en flujo de caja, digamos, en simplemente una monetización, cuesta mucho pensarla en función de lo que solventa efectivamente esa necesidad, especialmente si es una necesidad más de índole simbólica, como la recreación, como el esparcimiento, como la educación, cosas por el estilo. En este modelo, repito, lo que no compite se sacrifica. La competencia es un valor muy recursivo en nuestros modelos explicativos, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, no sé, me imagino que con ustedes ya lo he mencionado, de cómo en los manuales de economía el egoísmo y la competencia se convierten casi que en valores, motores de la acción humana.
cuando sabemos que somos seres que realmente en última instancia somos gremiales. O sea, que el valor que está también de fondo en nuestra forma de operar, en nuestra forma de funcionar realmente, es más la colaboración que la competencia, o por lo menos la colaboración en primer lugar, y en función de esa la competencia. Pero el problema es que lo competitivo se convierte en un bien en sí mismo. Competir se convierte en el parámetro para sobrevivir y no mucho más que eso, ¿verdad? Lo que importa es, además, en términos muy contables siempre, ¿verdad? Todo se mercantiliza, todo tiene precio. Todo tiene precio. En los últimos días fue noticia que un candidato presidencial en Argentina de corte muy liberal, ¿verdad? Incluso habló de que él estaba completamente de acuerdo con que este tipo estaba en respeto de las libertades individuales de todas las personas, debería abrirse un mercado. Él habló de órganos y habló incluso de niños, en el sentido de que las listas de personas en adopción también debería estar abierta a este tipo de discusiones. Y bueno, eso causó revuelo en Argentina, fue pues algo muy sui generis todo lo que se discutió a propósito de eso, pero va en línea con esto de que en nuestras maneras de hacer, en nuestras formas productivas, todo es susceptible de tener un precio y todo es susceptible de ser tasado, ¿verdad? Y eso para Morán es un problema. Porque está bien, bueno, vamos a ver, si técnicamente eso es una posibilidad, pues sí, habrá procesos de peritaje para todo. El problema es cuando nuestras formas de vida y el hecho de que nosotros como individuos ya no calzamos en ese mercado de lo competitivo. Ustedes habrán visto el caso que menciona el mismo Morán, ¿verdad? De este señor que muere en un apartamento, de quien nadie se dio cuenta al final de que había muerto, sino después de mucho, 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 mucho tiempo. Porque todo operaba, todo operaba. Él recibía una pensión de Estado, de la cual se deducían todos sus gastos, en automático, ¿verdad? Y dado que todo estaba ya previsto para que funcionara, pues él simplemente en algún momento fallece. Y como no estaba realmente conectado con nadie de las personas en el edificio donde vivía, ya no tenía familiares, etcétera, él muere y pasa completamente inadvertido hasta mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque todo está en función de que las cosas sigan operando. Siempre que haya un dinero en una cuenta y de esa cuenta se puedan deducir los gastos del gas y todo ese tipo de cosas, pues a nadie le importará mayor cosa y las cosas están previstas para que nadie se esté fijando y nadie tiene por qué darse cuenta. De la misma manera este es el problema de cualquier cosa que esté por fuera de ser susceptible de ser apreciable en este modelo de competencia, en ese sentido, en ese modelo de eficiencia también. Morán también menciona, entonces, cómo entonces, en última instancia, la discusión que potencia el nivel de vida sobre sobre la calidad de vida, el problema es que entonces termina generando este espejismo de que realmente el malestar es bienestar, ¿verdad? Ven, esto, por ejemplo, tenemos un estilo de vida que nos estresa. Ya, por ejemplo, decir que estamos estresados, ¿ya?, es algo completamente normal. ¿Ya? Y a estas alturas del semestre, díganme si no, ¿verdad? Estamos estresados, tenemos mucho que hacer, muchas entregas, muchas fechas, muchos trabajos, mucho todo esto.
pero para nosotros ya el problema es ese. Terminamos normalizando ciertas cosas. Por ejemplo, el estrés. Estamos en un estilo de vida que realmente, en última instancia, el estrés es simplemente, simple y llanamente, una variable más, ¿verdad? Y lo damos como por descontado, ¿verdad? También todas sus consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, cuando a uno ya no le empiezan a dar los numeritos de salud, ya estoy en ese momento de la vida donde me cuesta agacharme, ya estoy en ese momento donde el colesterol empieza a subirse, ya estoy en ese momento de la vida donde ya tengo que empezar a empastillarme porque la presión arterial está alta, ya estoy en ese momento de vida en el que, no sé, las cosas empiezan como a agotarse, ¿no? Y de nuevo, todo se normaliza, todo se naturaliza, como si fuera, como si fuera un destino, como si fuera algo inevitable, a algo a lo que hay que llegar, ¿verdad? Sí, sí, básicamente. Aquí está, en esta lámina es que estaba lo del caso de Georges, ¿verdad? Y es que la frase de Morán es contundente, ¿no? ¿Verdad? Nadie declaró su fallecimiento en el ayuntamiento y George permanece igual de ignorado, muerto como lo estuvo vivo al final de su vida. Esto no puede ser más contundente. Morán aquí es tristemente contundente, digamos. Tristemente no por él, porque lo hace bien, ¿no? Sino que es triste que esta contundencia, pues, sea la que es. Y Morán lo que ofrece son 4 recursos, digamos, cuatro operaciones, digamos, como para solventar esto, que es, ustedes las pueden ver está como a tres cuartas partes de terminar, una cosa así el texto. Los imperativos sociales que tenemos últimamente es solidarizar, pero solidarizar en serio, regenerar, ya veremos qué significa cada una de las cosas, convivencializar y moralizar. Con esto de solidarizar es un poco la solidaridad que surge del reconocimiento de las necesidades y de verdad abocarse a preocuparnos, a preocuparnos entre nosotros por los demás, ¿verdad? No esa falsa solidaridad de cumplir con un programa social porque es la responsabilidad social de una empresa o porque incluso haciendo ciertas donaciones, incluso puedo minimizar la cantidad de impuestos que pago o cosas por el estilo. Eso no es solidaridad, dice Morán. La solidaridad implica un genuino interesarse por conocer a las demás personas en su vivencia, en su realidad, digamos, y en función de eso, solidariamente a enfrentar, digamos, el desarrollo de la vida. Regenerar, hay que regenerar las cosas, hay que volver a hacer que las cosas sanen, regenerar el medio ambiente, regenerarnos a nosotros mismos, tener, no sé, tener la capacidad de no de curarnos una vez que nos hemos enfermado por tanta cosa, sino de regenerar las formas de hacer al punto que sean menos lesivas para lo que hacemos. El otro día me ponía a ver, hay una región de Argentina que se ha convertido en un refugio de vida silvestre, donde creo que era gringo, un norteamericano, compró una cantidad vastísima de terrenos para regenerarlos, después de haber hecho una fortuna con la industria textil, ¿verdad? Y en algún sentido queda uno con la duda de si este tipo de operaciones, al final, digamos, después de tanto, de producir tantísima cosa, tantísimos productos, tantísima riqueza,
no es de alguna manera como expiativo, digamos, como ir a expiar una culpa con el medio ambiente que una industria como la textil deteriora tanto, ¿verdad? Bueno, eso es algo bueno, digamos, que después de alguien que haya conseguido tantos recursos, pues también se preocupe por eso, cuando nadie lo obliga a hacerlo, pues es algo bueno, por supuesto. Pero lo mejor sería no tener que hacer este tipo de balances, digamos. No es primero ir y despedazar todo para después, ahora sí, tomo conciencia y lo reparo, sino tratar pues, de vivir tranquilos sin necesidad de despedazar todo cuando vamos avanzando. Lo de la convivencia está relacionado con la solidaridad, ¿verdad? Hacer que sea esto, una convivir, digamos, un vivir juntos, un vivir en el sentido de desarrollarnos juntos, en avanzar juntos, un retomar juntos los proyectos de vida. Acá la individualización, habíamos dicho que critica Morán, es la individualización que nos fragmenta, ¿verdad? No la que hace reconocer nuestras diferencias, sino la que, la que nos distancia entre nosotros. Este imperativo de convivencializar para Morán se convierte en la necesidad de verdad poder sumarnos todos en un mismo tipo de proyectos, digamos, con todos los parámetros que hemos venido hablando anteriormente, juntos ahí también. Y lo de moralizar, acá la palabra moralizar no tiene la carga ¿cómo decirlo? A veces la palabra moral está muy cargada con un sentido como muy conservador, digamos, como muy del deber por el deber, como muy de la obligación, sino de que la vida moral tiene que ver con cómo le introducimos nosotros nuestros sistemas de valoración a las cosas, o sea, cómo axiológicamente también convertimos las cosas en algo que, a lo que le demos mayor valor. Es moralizar en el sentido más racional del término moralizar, no en un sentido ni conservador, ni de solamente cumplir una regla por cumplir la regla, sino de introducir en todo lo que hacemos esta carga desde nuestras formas de hacer en función de lo que nos construye. De nuevo, solidariamente, regenerativamente y convivencialmente. Y bueno, con esto podríamos ir cerrando este texto de Morán. No sé si tendrán alguna duda, algún comentario ya de cierre. Hola, hola. Hola, hola. ¿Alguien más habló? Sí, perdón, yo tenía una pregunta. Ok. Adelante. No sé si Dele. tal. Yo conversé la última vez, entonces si quiere primero dale usted con el comentario y yo hago mi pregunta al final, ¿le parece? Bueno, gracias. Yo hace rato estaba por meter la cuchara, pero tenía los vecinos, queridos vecinos, estimados vecinos en el barrio y tenía perros y todo, entonces no me he podido. Aprovecho para hacerlo ahora, para cerrar. Primero, digamos, agradecer a David por aguantarnos, por aguantar la tensión del día, acompañándonos en la sesión. Y bueno, me parece muy oportuno la propuesta esta de diferenciar funcionar y operar, porque me parece que, digamos que plantea como esa diferencia. Yo lo pienso ahora como desde ahí, en esto de cómo operar, eh, lo relaciono incluso mucho con esa película que David citaba de Will Smith, porque a mí esa película me parece profundamente grotesca, violenta, refleja para mí, digamos, como toda la profundidad de la violencia estructural, o sea, es absolutamente funcional, no, operativa, como decía David, Es pero normalizante. no funciona para las personas, o sea, no hay una prioridad en las personas. Si se acuerdan de la película, quienes no la hayan visto pueden verla y analizarla. La experiencia del niño, por ejemplo, en esa película es determinante, o sea, qué papel juega el niño frente a los ojos de la gente que está alrededor. Yo lo pienso cuando los sacan de la casa y los tiran a la calle, cuando se van a buscar ayuda
a un centro social y no pueden recibirlo porque ya no hay espacio. Entonces es una cosa brutal, es súper violenta. Entonces si usted piensa en el personaje este que David citaba, digamos, el origen de la película, piensa también digamos, en la escena de la película cuando están en la sala esta donde los ponen a competir. Es quien logra pasar por encima de todos los demás, quien logra salir triunfante. Y entonces piensa en todos los que no llegaron a ese límite. Entonces, a eso es descartar, es toda la gente que es descartable, ¿no? Porque no logró el nivel de competitividad que implicaba eso. Entonces, eso es operar. Funcionar sería que el sistema funcione para todas las personas que estarían ahí. O sea, que todas las personas tuvieran un derecho a necesidades básicas mínimas sin necesidad de pasar por encima de los otros. Entonces, me parece muy, muy coherente esta idea de que funcionar sería un poco llegar al cierre de la lectura esta de Morín, y yo lo conozco como Morín, no como Morán, porque, digamos, al final él habla, y puede parecer muy utópico, ¿no? El tema de la esperanza, el cierre de la lectura es sobre la esperanza, y él habla de una esperanza no abstracta, sino coherente, digamos, con la lucha por la vida, por la gente, por las personas. Y bueno, había mucho más que decir, digamos, sobre ese tema, pero me parece que tiene que ver con esta ruptura, incluso con lo que Valentina preguntaba, cómo interpretar lo del encierro. Y yo lo veo el encierro como esta dinámica no que puede particularizarse a nivel individual, ¿no? Pero es más global. Es esta idea de este ritmo, incluso de lo que no se puede detener, de las empresas que tienen que trabajar 24 horas seguidas, de esta dinámica de las bolsas de valores que se conectan cuando empieza una y termina la otra, o sea, que nada se detiene, que todo es circular, pero circular no en el término de economía circular que debería implantarse, sino que todo es automático, digamos, es la discusión esta incluso de la jornada laboral de 4-3, de que las empresas no pueden detener su trabajo, Claro. y que en realidad lo que están haciendo es legitimando, en Costa Rica, por ejemplo, están legitimando lo que ya han estado haciendo, digamos, desde hace mucho tiempo. Este es el discurso de la competitividad de las empresas. Y me acordaba con ese tema de Walmart, que ya lo hemos citado aquí en varias ocasiones, incluso el documental del alto costo de los precios bajos, que hay una parte de esa película en donde digamos, las personas entrevistadas hablan del seguro social que tienen, del seguro de vida más bien, porque no tienen derecho a seguro social. Y la empresa no les da opción, las horas extra no son opcionales. Pero entonces, cuando la gente empieza a enfermarse y no tiene forma de pagar el seguro social, digamos, básico, la empresa les ofrece un seguro de vida. Y ahí lo más macabro es que el seguro de vida es a favor de la empresa. Si usted muere laborando porque ya no dio más, el seguro de vida se lo pagan a la empresa. Entonces, o sea, cuando hablamos en esos términos de cómo esto no es algo individual ya, sino que se va generalizando, es ese tema de cómo todo opera, pero no funciona. Entonces, bueno, finalmente yo lo que recalco y recupero es esa esperanza de desmontar esto. O sea, hay cosas tan burdas, lo siento mucho para quienes aman el fútbol, como el mundial. O sea, si ustedes escucharon noticias, no solo noticias, no fútbol, solo noticias cuando daban el reporte de que estaban en la final esta que hicieron en Qatar, y los periodistas decían, los futbolistas decían, aquí podemos jugar adentro porque adentro tenemos un sistema de aire acondicionado que nos logra dejar a 24 grados y adentro estamos a 48 grados. O sea, si eso parece admirable, es lo más burdo del planeta, los miles de millones que se invierten en cosas que son burdas, mientras la gente que realmente está trabajando, que es la que produce la riqueza, la gente tiene que morirse en la calle porque no le alcanza para lo mínimo. Entonces, bueno, la esperanza tiene que ver con regenerar, con solidarizar, con moralizar, como dice Morín, Morán, y eso tiene que ser en lo micro, en lo macro y en lo micro, en lo cotidiano, y es desmontar la utopía de que estar permanentemente estresados y de que competir y pasar por encima de los demás es éxito. Y bueno, eso. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a usted, Adelante, Alejandra. Valentina. Yo más que todo simplemente quería preguntar si usted consideraba que había algún tipo de eh, tal vez flaqueza en el discurso de Morán, porque a veces, bueno, obviamente siempre es bueno aprender de lo interesante que es una persona y tal vez de los puntos de vista innovadores, pero también me gustaría como esta parte de las debilidades que Morán tiene, de ese
tal vez esa parte en donde ya no llega a ese punto y que tal vez debería, como un poco esa parte de crítica. Otra vez, Valentina, o sea, ¿cuáles serían, digamos, tal vez las objeciones a lo que dice Morán? Sí, sí, tal vez un poco las debilidades argumentativas, porque siento que tal vez sí hay, pero yo no las he logrado captar, entender o visualizar. Entonces, si usted tenía alguna objeción con respecto a eso. Sí, es una linda pregunta. Y le voy a decir por qué es linda, porque, vamos a ver, uno lee a Morán y al menos yo, metodológicamente hablando, digamos, yo soy mucho de hacer lecturas cómplices, que se dice. Vamos a ver, si yo estoy leyendo Hegel, yo de alguna manera como que me empiezo a sintonizar y por lo menos cuando estoy tratando de entender, qué sé yo, a Hegel, o cuando estoy leyendo Spinoza, o cuando estoy leyendo Kant, o cuando estoy leyendo a Arendt, o a quien sea, ¿no? Yo generalmente como que si me llego a conectar con el argumento, digamos, empiezo como a funcionar muy, o a pensar mucho en función de él. Y Morán tiene una manera de escribir que al menos a mí me parece que como que lo va, a mí me atrapó, para decirles honestamente. Ahora, una vez que ya uno ha hecho esta lectura, digamos, con algún tiempo y uno se separa un poco del argumento, tal vez la flaqueza o tal vez el pero que uno le puede poner a este tipo de propuestas, de repente esto sirve para cualquier tipo de propuesta, ve por ejemplo estos imperativos, solidarizar, regenerar, convivencializar y moralizar. Por un lado, argumentativamente tienen una potencia que es que ciertamente uno poca objeción realmente. En principio uno le puede poner a algo como solidarizar o regenerar o convivencializar. Por ejemplo, uno no va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Nada de eso funciona, ¿verdad? O sea, no, obviamente esto estaría en función de cómo se implementa, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué significa convivencializar? ¿Qué significa regenerar? ¿Qué significa solidarizar? Y en ese sentido, tal vez la crítica que habría que hacerle al texto de Morán, o sea, el alcance es que llega hasta decir o a plantear algo de manera muy general o como un valor rector, ¿verdad? La solidaridad es un valor que valdría la pena que rescatemos. Uno, pues, vamos a ver, difícilmente, bueno, no, realmente no, pero creo que uno tendería a estar de acuerdo con que solidarizar es algo bueno, ¿no? Pero con Morán uno se queda simplemente en el valor. Y obviamente por razones contextuales, por razones también también Morán está situado en un lugar específico, él escribe desde Europa y todo esto, pero el asunto es cómo implementar esto, cómo esto se puede llevar a lo concreto, cómo esto puede tener un asidero realmente ya efectivo en las formas de hacer. Ese tal vez sería, Valentina, mi objeción. Yo sí le compro a Morán la explicación a propósito de cómo todo esto se ha normalizado cómo esta operatividad se ha normalizado, y en relación con la propuesta, tal vez el asunto es que es general, es muy general, y eso siempre tiene esa limitación. Ahora, es una limitación en el sentido de que son los alcances que tiene, como toda propuesta, o sea, son los alcances que tiene como toda propuesta. Eh, y de alguna manera, la tarea también tiene que ver con cómo es que esto se puede poner en práctica, cómo, de qué manera, en qué sentido, con qué alcances. Pero obviamente eso, pues, de repente tampoco es que se le pueda pedir a un autor, digamos, pero sí hasta ahí es hasta donde llega Morán. Y a partir de los ejemplos uno entiende a dónde es que él está situado. Y de repente, pues tiene también el problema que tiene todo texto situado, que todo texto está situado, de que de repente lo que él dice calza para su lugar y su momento,
y habría que ver qué también sigue calzando en otros momentos o cómo se implementa en otros lugares, como por decirte algo, Valentina, en relación con esa crítica posible. No sé qué te parece. Sí, muchas gracias. Es que tal vez, por ejemplo, siento que muchos autores en la parte teórica o en la parte explicativa sí logran llenar las expectativas y realmente logran abrir como un nuevo panorama. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de las necesidades verdaderas y falsas, que obviamente creo que para todos es muy fácil mantenerlos a nivel teórico y criticar las necesidades falsas, por ejemplo. Sin embargo, cuando ya se lleva a la práctica, sí se vuelve un poco más difícil, obviamente, desprenderse de todas estas cosas y creo que sí, efectivamente logró contestar bien mi pregunta porque era exactamente eso lo que quería, tal vez, obviamente no esperaba esa respuesta, pero sí logró satisfacer mi curiosidad con respecto a esa habilidad que tenía Morán. Y creo que es una habilidad que se le puede achacar casi prácticamente a cualquier otra, digamos, de las propuestas que hemos visto, ¿verdad? Pero bueno, también, digamos, eso es así, digamos, en el mundo al que nos estamos dedicando, digamos, en filosofía, en ciencias políticas, en ciencias sociales, en ciencias económicas, en derecho. Esa debilidad yo creo que difícilmente se supera, difícilmente se supera. Sí. Más bien, muchísimas gracias por la pregunta, Valentina. Eso habría que agregarlo también a la parte de las aclaraciones metodológicas. No sé, de repente es como para cuando empezamos a ver que estamos trabajando en función de problemas, como evidenciar también esa falencia en todos los textos o esa posible falencia en todos los textos. Mira, de ahí lo pienso como para implementarlo también en las explicaciones metodológicas que suelo hacer al inicio del semestre. Me llevo eso también, Valentina. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta?